Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Dardo Muñoz Villegas y formo parte de la licenciatura de Filosofía en el Instituto de Filosofía y hago este video para mi clase de ética y pues trata de explicar la realidad moral del hombre, entendida como estructura moral y como estructura de contenido desde el pensamiento de José Luis Aranguren. Entonces, pues como para poder empezar a comprender este pensamiento, primero que nada, pues me gustaría hacer en, este paréntesis en que el pensamiento de Aranguren no se puede entender solamente desde su pensamiento, sino se tiene que entender pues obviamente desde su viri y pues desde esta fenomenología, pues que su viri es la que pues consideraba que era como un resurgimiento de la filosofía, ¿no? Y pues en este sentido, pues en la fenomenología nos encontramos con un objeto y este nos dice algo de la realidad física. Pero pues Subiri no nomás dice esto, ¿no? Sino dice que este objeto también tiene una entidad, su propia estructura entitiva, y por esta razón pues configura más que solo una mera objetividad, ¿no? Como un mero objeto nada más, por así decirlo. Y en ese sentido, pues el ser humano, por ser parte también de este mundo, pues tiene una estructura entitiva que pues va aprendiendo de la realidad, ¿no? Se va agarrando de las cosas de allá y se va configurando a sí mismo desde el encuentro con la realidad, o sea, desde el encuentro contra estos otros objetos que no son él o estos otros sujetos que no son él, pues se va configurando también, ¿no? En este sentido el ser humano es inacabado, ¿no? O sea, no está acabado, no está determinado ya desde el comienzo, sino que desde su libertad y desde sus encuentros pues se va configurando. También pues podemos hablar un poquito del pensamiento de Adela Cortina, que pues menciona también una distinción entre moral como estructura y moral como contenido, como la moral como estructura como la universal y la moral como contenido como más una moral individual, ¿no? Cultural. Y ahorita pasaremos un poquito más a detenimiento de esto. Ahora sí, en el pensamiento de José Luis Aranguren, pues nos encontramos primero como una determinación del animal, ¿no? O sea, el animal pues es una figura, es un ser biológico y está determinado por estos factores biológicos de gran manera. De manera que cuando el animal se acerca a un objeto exterior a él, pues ese mismo objeto más la combinación de su misma entidad biológica, pues determinan más que nada sus acciones, ¿no? O sea, realmente busca un equilibrio entre la realidad, entre el encuentro con el objeto y su mismo sujeto, que es ese animal, y pues se encuentra esta justeza, ¿no? Así le llama Aranguren, ¿no? Como una justeza entre los dos para que no haya, pues para que pueda convivir con él mismo, ¿no? O sea, con su propia existencia. En cambio, el ser humano es un poco diferente, ¿no? Como tiene esta capacidad de inteligencia, pues es diferente, o sea, esta inteligencia y esta libertad un poco más grandes, que van un poco unidas, eh, pues es diferente, ¿no? O sea, el ser humano se encuentra ante un objeto exterior y puede hacerse hacia atrás y puede mirar al objeto, puede mirar las posibilidades, a lo que le llama Aranguren, pues moverse entre irrealidades, ¿no? O sea, puede ver una capacidad, tiene la capacidad de ver una gama de posibilidades en donde pues esto podría suceder o esto, y pues en esta gama de posibilidades son irrealidades, ¿no? Para Aranguren, ¿no? Son realidades verdades porque no es ni el sujeto ni el objeto que existen, y pues por lo tanto se mueve entre irrealidades, ¿no? Y como tiene esta capacidad de inteligencia de poder separarse, es diferente su manera de actuar. Ahora, si él decide actuar, que es esta otra versión de su realidad, que es la libertad, si él decide actuar, tiene que justificar sus actos, ¿no? Actué y decidí esta posibilidad por esta o esta otra razón, ¿no? O sea, no se puede encontrar ante una realidad y actuar nada más porque sí, porque realmente tiene esta capacidad de inteligencia y de libertad y no está determinado como el animal y ni tampoco está limitado como el animal, él no puede ver la situación completamente. Y eso es a lo que nos referimos, o a lo que se refiere más bien Aranguren cuando habla de la moral como estructura, ¿no? O sea, como lo que es el ser humano. El ser humano es un ser moral y por lo tanto pues no puede separarse inclusive si el ser humano dice, no, pues yo no quiero seguir esta determinada ética o estas determinadas normas, yo soy un ser que no sigue la moral, ¿no? O sea, aún así seguiría siendo un ser moral porque es un ser que tiene libertad, y como tiene libertad e inteligencia, pues puede actuar dependiendo de cómo juzga la situación, de cómo la ve, de qué decide, y en ese sentido sigue siendo un ser moral, ¿no? O sea, la moral y la libertad están completamente unidas, ¿no?
y precisamente en esta libertad que es inherente al ser humano, pues el ser humano se mueve como una estructura moral, ¿no? Por el otro lado, pues podemos ver la moral como contenido, pues que es a lo que decíamos, como lo que conocemos más comúnmente como moral, que es como la moral ya más cultural, o puede ser un sistema ético que se sigue, o un sistema normativo, o ya como una prescripción, ¿no? De lo que el hombre debería de hacer. La moral como estructura es lo que el hombre es, lo que el hombre es y lo que se configura, como ahí recordamos, ahora sí nos regresamos al pensamiento de Zubiri, que el hombre es un ser inacabado, el ser humano como estructura moral, pues realmente se va configurando a sí mismo, ¿no? O sea, no es una estructura acabada, entonces se va configurando a sí mismo a través de las acciones que decide. Y por esto no hay ningún ser que no sea moral. Por eso volvemos al pensamiento de Adela, que habla de la moral a la moral como estructura, como una moral universal, porque es común a todas las personas, ¿no? Ahora, la otra moral, la moral como contenido, que es ya como decíamos, la moral más prescriptiva, más que nos dice qué es lo que debemos hacer, que es la moral como debería de ser el hombre o como debería de actuar. eh, Ahí se habla más de que el acto se ajusta a las normas éticas, ¿no? Y por ese sentido, pues puede ser una moral más individual o una moral más cultural o más comunitaria, ¿no? Y pues ahí se toman estos dos puntos, ¿no? La moral como estructura, como una moral universal, porque es común a todos los hombres, y la moral como contenido, como una moral individual o un poco más subjetiva, porque es dependiendo, ¿no? De qué prescripciones morales decidamos seguir. Y pues este es el pensamiento de José Luis Aranguren. Espero haya quedado claro. Quedo abierto al diálogo y a cualquier comentario. Muchísimas gracias. Que pasen una bonita tarde. Hasta luego.